Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. En este día de hoy traemos una palabra poderosa. Hemos tenido estas reuniones y estas reuniones hemos estado dando una serie que se llama La Reunión de los Valientes, pero la enseñanza de este día de hoy se llama verdadero compañerismo. En otras palabras, los que son valientes tienen que tener un verdadero compañerismo. Claro, son valientes. Y como son valientes, y si no tienen un verdadero compañerismo, pasa como los levitas que se matan entre ellos mismos. Pero nosotros no tenemos lucha entre nosotros mismos, sino que la lucha que tenemos nosotros es contra el enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Pero nosotros lo que tenemos que tener como valientes es un verdadero compañerismo, o sea entre nosotros, o sea, tenemos que tener nosotros un verdadero compañerismo nosotros. Y esa es la enseñanza de hoy. Verdadero compañerismo, parte 4. Verdadero compañerismo, parte 4. Voy a leer una porción bíblica aquí. Me gustaría que me acompañen a leer esa porción bíblica. Es bueno que leamos la palabra, es bueno que declaremos la palabra con voz fuerte y que la declaremos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, a nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, es bueno leer tu palabra, es bueno escribir tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en este día de hoy, Señor, levantamos en alto nuestras Biblias, levantamos en alto tu poder, tu honra, tu gloria, tu nombre, y venimos declarando en este día de hoy, Señor, que tú eres todopoderoso. Espíritu Santo, nosotros necesitamos de usted, porque usted es el director, usted es el encargado de embellecer y de preparar la iglesia de mi Señor Jesús, la novia del Señor Jesús. Por lo tanto, aquí estamos como su iglesia para que usted nos embellezca a nosotros, llenándonos de sabiduría y de gracia por medio de su palabra. Gracias, Señor. Amén. Qué palabra tan poderosa. 1 de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra dice, oiga bien, cuando la palabra dice, os ruego, hermanos, ¿sabe a quién les está hablando? No les está hablando a la gente del mundo, le está hablando a los creyentes. Por eso nos trata de la manera, os ruego hermanos, os ruego hermanos. Les está hablando a creyentes y les está diciendo, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Entonces Él dice, no lo ruego en mi nombre, dice, lo ruego en nombre del Señor Jesucristo. Lo ruego en nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para hablar una misma cosa? ¿Cómo podríamos nosotros ponernos de acuerdo para hablar la misma cosa? Si usted está en un lugar y yo estoy en otro, si usted está en su trabajo, yo estoy en mi trabajo, usted está en su casa y yo estoy en mi casa, ¿cómo usted y yo podríamos hablar una misma cosa? Y el Señor viene y nos dice a nosotros, es sencillo, es práctico. Mire lo que continúa diciendo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La respuesta para que nosotros hablemos una misma cosa, tenemos que agarrar la Biblia. Y en la Biblia está escrito una misma cosa. Yo siempre en mis enseñanzas yo uso la Reina Valera. No quiere decir que no hay otras versiones buenas, hay muchas versiones buenas, pero me gusta usar la Reina Valera. Entonces, si usted tiene una Biblia y usted tiene esa misma versión, cuando usted abre esa Biblia, usted puede estar en otra ciudad y yo puedo estar en otra ciudad, pero ¿sabe una cosa? Vamos a leer la misma palabra. Vamos a leer la misma palabra. Vamos a tener una misma cosa los dos. ¿Por qué? Porque estamos leyendo nosotros la palabra de Dios.
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Vamos a hablar una misma cosa cuando leamos la Biblia, cuando nos pongamos la Biblia adentro, cuando tengamos la palabra. Y que no haya entre vosotros divisiones, claro. Porque si yo estoy hablando de la Biblia nunca se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Se contradice el ser humano, pero la palabra de Dios no se contradice. Y si yo estoy leyendo la Biblia, usted está leyendo la Biblia, entonces usted y yo vamos a estar de acuerdo, porque no nos vamos a contradecir. Y es lo que, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Ok, en una misma mente. Ahora, ¿por qué dice que estemos unidos en una misma mente? ¿Cómo usted y yo pudiéramos estar unidos en la misma mente? Es sencillo. La palabra de Dios, la Biblia, fue inspirada por Dios. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿de dónde viene la Biblia? ¿De cuál mente? De la mente de Dios. De la mente de Dios. Y como viene de la mente de Dios, dice que Dios la inspiró a los grandes hombres por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó la palabra de Dios, el Espíritu Santo tomó de la mente de Dios, lo agarró, se la puso en la mente a los grandes hombres de Dios, a los profetas, a los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, y vino y lo puso en su mente. Entonces, cuando lo puso en su mente, ellos escribieron. ¿De dónde escribieron los apóstoles? ¿De dónde escribieron los profetas? De la mente, la palabra de Dios, de la mente de Dios. Entonces, como viene de la mente de Dios, ahora podemos hablar nosotros con una misma mente. Claro, porque estamos hablando de la mente de Dios. Y luego continúa aquí, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque el Espíritu Santo, Cristo Jesús y Dios, ellos tienen el mismo parecer. ¿Cuál es el parecer que ellos tienen? Alcanzar la humanidad, que el mundo no se pierda, y entonces ellos están unidos en una misma mente y en una misma parecer. El Espíritu Santo siempre está de acuerdo con Dios. Cristo Jesús siempre está de acuerdo con Dios, porque dijo: mi Padre y yo uno somos. Mi Padre y yo uno somos. Nada hago yo si el Padre no me lo dice. Y el Espíritu Santo, todo dice que el Espíritu Santo, aquí adelante lo vamos a ver, el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios y conoce las cosas profundas del hombre. Entonces viene el Espíritu Santo, trae de las cosas profundas de Dios y se las da al hombre. Por eso este versículo es poderoso, porque dice que nosotros estamos unidos en una misma mente. ¿En cuál mente? No en la mente de los hombres, en la mente de Dios. En la mente de Dios, ahí estamos unidos en una misma mente. Ahora dice, la verdadera comunión tiene la palabra de Dios como su norma. ¿Se da cuenta? Si nosotros queremos tener comunión, si nosotros queremos tener un verdadero compañerismo, entonces nosotros no lo vamos a hacer con nuestras ideas, no lo vamos a hacer nosotros con nuestros reglamentos o rudimentos, sino que lo vamos a hacer basados en la palabra de Dios, basados en la mente de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener un verdadero compañerismo, lo que nosotros vamos a usar para tener verdadero compañerismo va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Un club social versus un mover de Dios. Un club social, ¿qué busca un club social? Un club social busca sus intereses. Un club social busca su crecimiento. Un club social busca sus ingresos. ¿Qué es lo que busca un movimiento de Dios? Un movimiento de Dios busca alcanzar y salvar las almas y hacer la voluntad de Dios. Ese es el mover de Dios. El mover de Dios que nosotros tenemos ahorita no es para vernos mejor que nadie, no es para decir nosotros somos la octava maravilla del mundo. No, nosotros estamos aquí porque decimos: Señor, nosotros estamos aquí para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda ninguna alma, porque Él es paciente para con todos y Él espera que todos se salven. Entonces, por esa es la razón de que un mover de Dios es diferente a un club social. Un monumento versus un movimiento. Un monumento es lo que representa a un hombre allí. Un movimiento de Dios representa a Dios, y el mover de Dios cambia y transforma vidas. Bueno, mira lo que tenemos nosotros aquí. Verdadero compañerismo empieza con una comunión con Dios. Quiere decir que yo leo la palabra, yo me comunico con Dios, y cuando yo me comunico con Dios, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios, y ya no voy a ver por mí, sino que voy a ver por los demás. Comunión con otros creyentes. Pero también hay que ver una cosa: hay de creyentes a creyentes. Hay de creyentes a creyentes.
Hay unos que creen de una manera y hay otros que creen de otra manera. Pero los verdaderos creyentes son los que escudriñan la palabra, los que leen la palabra, los que ponen por obra la palabra. Y nos habla a nosotros en 1 de Juan capítulo 3, verso 7. Lo que hemos visto y oído, hablando un apóstol, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces dice Juan, lo que yo he visto y lo que yo he oído de Dios, eso es lo que yo te comunico a ti. Ahora, si yo te comunico esto a ti y tú oyes lo que yo te estoy diciendo y oyes lo que yo he visto, entonces tú vas a tener comunión conmigo, dice. Porque yo no te voy a decir de mis cosas, dice, sino que te voy a decir lo de Dios. Porque aquí continúa, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Juan es aquí, ¿quieres tener un verdadero compañerismo? Dice, escucha la palabra de Dios. ¿Quieres tener, dice, un verdadero compañerismo con el Padre? Escúchalo a Él. ¿Cómo voy a escucharlo yo a Él? Lo voy a escuchar por medio de su palabra. Y continúa diciendo en el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, cuando tú tienes comunión con Dios, yo quiero decirte algo, tienes gozo. ¿Sabías que aunque vengan luchas, sabías que aunque vengan pruebas, pero dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, hay una esperanza de saber que Dios tiene la solución para los problemas? De saber que si esperas en Dios, entonces Él te va a resolver las situaciones que tú no puedes resolver. Eso es lo maravilloso, porque dice, pues como tienes comunión con Él, en otras palabras, yo tengo confianza con mi esposa. Y como tengo confianza con ella, yo tengo que hacer cosas. Pero yo digo, ¿y ahorita quién me puede ayudar? Como dijo aquel, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero si yo estoy nada más, no tengo a otras gentes más, pero yo tengo confianza que mi esposa me va a ayudar. ¿Sabes una cosa? Yo te voy a decir, el verdadero compañerismo con Dios es de la siguiente manera: incondicionalmente. Como mi pareja, yo no tengo que preocuparme si son las 3 de la mañana, si son las 12 de la noche. Incondicionalmente yo le voy a decir, usted es mi pareja, usted es mi compañera, así es que usted me ayuda. Y no me va a decir, no puedo ahorita, mira que esto, que lo otro. Lo que estoy haciendo, porque si usted se da cuenta, en muchos lugares se le habla a la pareja o al matrimonio como mi compañera. ¿Sí? Yo he escuchado esa palabra, o mi compañero. Él es mi compañero. Él es mi compañera. ¿Por qué? Porque duermen juntos, viven juntos, comen juntos, hacen todo juntos. Entonces hay un compañerismo entre ellos y tienen una confianza, y es lo que está hablando aquí la palabra de Dios en el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Quiere decir aquí que cuando nosotros andamos con Dios, entonces no hay oscuridad en nuestras vidas, sino que lo que hay es luz. Porque el Señor te alumbra, andas con Él. Entonces, como andas con Él, Él te puede alumbrar las situaciones para que tú encuentres soluciones. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Por qué? Ok. Lo que está diciendo, si decimos que andamos en luz, lo que está queriendo decir entonces es que andamos con Dios. Pero si nosotros decimos que andamos con Dios y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. ¿Por qué razón? Porque si el Señor anda contigo, no va a haber oscuridad en tu vida. Lo que va a haber es luz, porque el Señor anda contigo. En otras palabras, lo que Él dice, si dices que andas en luz, pero estás en tinieblas, Dios no anda contigo. Tú no andas con Dios. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, pero si andamos con Dios, como Él está en luz, ¿quién? Dios, tenemos comunión unos con otros. En otras palabras, cuando tú andas con Dios, tú te vuelves como Dios, lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia.
Y esa luz es la que tú vas a representar en cualquier lugar donde estés. Por eso está diciendo aquí, pero si andamos en luz, pero si andamos en Dios, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, quiere venir el pecado se acerca y la luz no permite que este pecado llegue a tu vida, sino que la sangre de Cristo te limpia de ese pecado. Miren lo que dice Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Dios. Y os anunciamos. Aquí viene. Dios es luz. Diga conmigo. Dios es luz. Ahora sí entendió que cuando usted anda con Dios, entonces usted anda en luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Automáticamente yo ando con Dios, y cuando yo ando con Dios y como ando con Dios, entonces ¿qué? La luz anda conmigo. La luz anda conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y si yo ando con Dios, entonces la luz anda conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y no hay ningunas tinieblas en Él. 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión, en otras palabras, esto está sencillo. Si usted dice, yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión, o yo ando con Dios, pero hay alguna oscuridad en usted, entonces no está Dios allí. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ninguna tiniebla. Dios no tiene ninguna tiniebla. Él es pura luz. Y si Dios anda con usted, entonces en usted no va a haber tinieblas, en usted no va a haber oscuridad, sino que lo que va a haber es luz, porque Dios es luz. Oh, qué poderosa esta palabra. ¿Sabías que esta palabra es poderosa? San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo. ¿Qué dice? Diga conmigo, yo soy la luz del mundo. Dígalo otra vez conmigo. Yo soy la luz del mundo. Dígalo otra vez. Yo soy la luz del mundo. ¿Que no dijo eso Jesús? Vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Entonces quiere decir que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, Jesús es el que alumbra a todo aquel que está confundido, a todo aquel que está perdido, a todo aquel que está en oscuridad. Jesús lo alumbra. Y si Jesús está en usted, entonces usted es luz también. Amén. Que ese era bueno para un amén. Otra vez Jesús les dijo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Diga conmigo, yo estoy en luz. Yo ando en luz. Yo soy luz. Usted fue llamado para que usted pueda alumbrar la vida de los que están en tinieblas. Usted no fue llamado como un valiente para alumbrar su vida nada más. Usted es una luz en donde usted se para, usted alumbra. Ese es el propósito. Estén las tinieblas que estén, donde usted se pare, usted va a ser una luz. Usted va a ser visto de pronto, y cuando lo volteen a ver y digan, ¿qué es lo que pasa? Es que algo raro en ti. Oh, es que la luz de Cristo está en mí. Yo soy luz. Yo puedo alumbrar cómo solucionar ese problema. Yo puedo alumbrar cómo encontrar esto. Yo puedo alumbrar. Es lo que está diciendo la palabra. Dice el verso 7. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, estamos hablando de Primera de Juan 3, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Jesús está en luz, el Padre está en luz, usted está en luz. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Claro, usted me da de su luz, yo le doy de su luz, nosotros nos alumbramos. Entonces, como nosotros nos alumbramos, no vamos a estar peleando. Oye, tú andas en la oscuridad, mira que yo ando en luz. No, los dos caminamos en luz. Y como caminamos en luz, entonces quiere decir que tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo maldad. Note entonces lo que dice. Es un versículo conocido. Todos sabemos este versículo. Y si no, por fe declaro que ya lo sabemos. Porque aquí dice... Salmo 119, verso 105. A ver, los que se lo saben. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué? ¿Usted piensa que esta es una lámpara? Sí. Esta representa como una lámpara. ¿Por qué? Porque en ella está la luz. Pero la luz no va a salir hasta que usted le apriete el switch a esa lámpara. ¿Cómo es apretar entonces la luz que está dentro de la palabra? Es leyendo la palabra, confesando la palabra, declarando la palabra. Cuando yo declaro la palabra, homologueo. Cuando yo declaro la palabra, es lo mismo. Cuando yo declaro la palabra y cuando yo declaro esa palabra, entonces quiere decir que la luz se prende. Entonces, si usted quiere ver la luz, usted no va a declarar sus palabras, usted va a declarar esta palabra. Cuando usted declara esta palabra, entonces usted está alumbrando, porque dice, lámpara es a mis pies. Esta palabra es una lámpara. Y me va a enseñar cómo caminar. Entonces yo voy a prender esta luz y me va a producir luz a mi camino, a mi vida, a donde yo voy. Yo busco la palabra, yo leo la palabra y esta palabra me va a guiar a mí para vivir una vida recta, para vivir una vida en armonía, para vivir una vida feliz, para vivir una vida gozosa. ¿Por qué? Porque me va a alumbrar cómo poder caminar con luz. Y es lo que dice aquí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara y una luz a mis pies y a mi camino. Caminando en luz es caminar de acuerdo con la palabra. Caminar en luz es caminar de acuerdo con la palabra. Entonces ahora usted sabe, ¿cómo puede caminar en luz? Con la palabra, de acuerdo con la palabra, así es lo que está diciendo. Bueno, continuamos acá en el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras. Oiga, usted debe de apuntar ese versículo. Usted debe de anotar ese versículo. Porque Salmo 119, verso 130 dice, la exposición de tus palabras, cuando la palabra de Dios se habla, cuando la palabra de Dios se confiesa, cuando la palabra de Dios se declara, ¿qué hace? Alumbra. La exposición de tus palabras, cuando la palabra de Dios se expone, cuando la palabra de Dios se dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquellos que no tienen entendimiento. ¿Sabes qué? A mí me encanta la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es lo que a mí me complace. Porque aquí es donde no hacen excepción de personas. Porque el mundo secular, el sistema mundial, cuando tú llegas a buscar un empleo, lo primero que te preguntas es que si tienes un título. Lo segundo que te dicen es que si sabes manejar la tecnología, es que qué experiencia tienes de estudio. Pero ¿sabes una cosa? En la palabra de Dios no me habla de eso. En la palabra de Dios no me habla de eso, sino que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Quiere decir que la palabra de Dios
es para todo tipo de persona. Y que si esta persona no tiene una preparación intelectual, si esta persona no tiene un estudio y si esta persona no tiene nada de ninguna preparación académica, esta persona la puede entender. Pero hay cosas que allá afuera, si no tienes una preparación, no la vas a poder entender. Pero la palabra sí la podemos entender, sepamos leer, no sepamos leer, seamos profesionales, no seamos profesionales, tengamos dinero, no tengamos dinero, la palabra de Dios la vamos a poder entender. ¡Oh, qué palabra tan poderosa! Pero esa palabra debe de entrar a nosotros. ¿A dónde debe de entrar? Debe de entrar a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo va a entrar esta palabra a nuestro corazón? Esta palabra va a entrar a nuestro corazón ¿por medio de dónde? Por medio de nuestros oídos. Por medio de nuestros oídos. La palabra de Dios nos habla a nosotros en Proverbios capítulo 4, verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Qué lindo, ¿no? Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. En otras palabras, esta es palabra de Dios, entonces yo voy a inclinar mi oído y voy a estar atento a las razones de Dios, porque esa es una lámpara, es una luz que me va a alumbrar. 21. No se aparten de tus ojos. En otras palabras, léela, búsquela, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? 22. Porque son vida a los que las hallan. Oh, la palabra de Dios es vida y medicina a todo tu cuerpo. Y medicina a todo tu cuerpo. En otras palabras, cuando tú encuentras la palabra de Dios, te olvidas entonces de que tienes que ir a la farmacia. Alabado sea el Señor. Porque dice que son medicinas a todo tu cuerpo. Oye, pero es que ese doctor que yo tengo es un especialista, ¿sí? Para los ojos, un doctor. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para el estómago, otro doctor. Para los huesos, otro doctor. Para los riñones, otro doctor. Para el hígado, otro doctor. Pero, ay, hermano, hermana mía, lo que dice la palabra de Dios en el verso 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y medicina a todo tu cuerpo. Bueno, si dicen ustedes, bueno, si es medicina a todo tu cuerpo y crees en la palabra, entonces ¿por qué estás quedando calvo? Bueno, sí, yo sé que es medicina a todo mi cuerpo, pero lo que pasa es que hay cosas que son hereditarias y esta ya es herencia. Entonces esta ya es herencia. Aquí ya no es cosa como que sí, el Señor hace milagros, pero cuando el Señor dice no, es así, así es. Pero aquí sí me garantiza que dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué linda la palabra de Dios. Oh, esta es una palabra poderosa. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Entonces quiere decir que usted no va a agarrar la Biblia y le va a querer apretar un switch pensando que es lámpara. No. Usted va a decir, ok, adentro de la palabra de Dios es lo que está la lámpara. Y cuando yo leo la palabra y cuando yo aplico la palabra es cuando se prende la luz. Pero no vamos a decir que la Biblia es una lámpara, no es, porque no tiene ningún switch. O sea, como que usted viene y se levanta en la noche, no vaya a hacer eso, de levantarse en la noche y buscar el switch y andar buscando dónde. Oh, pero me dijo el pastor que esta Biblia encendía luz. No enciende luz. Tiene que prender la otra luz, buscar la palabra para que le alumbre. Y dice aquí, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Vamos a regresar nuevamente nosotros a 1 de Juan 1, 5, 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ningunas tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Valientes, mujeres valientes y hombres valientes, quiero comunicarles algo. Dios nos está llamando a nosotros y nos ha llamado a nosotros para que seamos valientes. Quizás entre medio de todas estas cosas, la palabra de Dios dice reprensiones. Quizás entre medio de todas estas cosas, usted va a encontrar una dirección. Hija, no hagas esto. Tú piensas que estás en lo correcto, pero estás mal. Eso es una luz que le está alumbrando. Hijo, no hagas esto, porque si tú piensas que estás en lo correcto, estás equivocado. No camines en ese camino, no te vayas por ese camino, no te vayas por esa vereda, viente por aquí. Entonces dice que esto es lo que le va a alumbrar y que eso le va a ir quitando las tinieblas. En otras palabras, nosotros venimos de este mundo y tenemos nosotros, de alguna manera se nos ha pegado algo en el mundo. Entonces lo que hace la palabra es venirlo limpiando. ¿Sabía usted que hay gentes que ponen excusa para todo? Como el mensaje de la semana pasada. No puedo ir contigo porque acabo de comprar un terreno y tengo que irlo a ver, una hacienda. No puedo ir contigo porque acabo de comprar unas yuntas de bueyes y tengo que irlos a probar. No puedo ir contigo porque me acabo de casar y me tengo que ir de luna de miel. Excúsame. ¿Sabía usted que hay personas que también para buscar la palabra de Dios y para estar bien metidos en la palabra de Dios le van a poner excusas? O es que me levanté tarde porque me acosté tarde. Es que no terminé de hacer estas cosas porque en vez de hacer las cosas que tenía que hacer, me puse a hacer otras. Es que lo que pasa que acá, y la palabra de Dios dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, quiere decir que cuando estoy buscando de Dios, van a haber cosas que a lo mejor no me van a gustar que me las digan, pero las tengo que recibir, porque eso es lo que me va a limpiar de ese pecado. Eso es lo que me va a limpiar de eso que está mal. Por eso la palabra de Dios nos habla de esta manera. Entonces quiere decir que caminar en luz nos pone en comunión con Dios y nos pone en comunión con otros creyentes. Entonces, para poder tener verdadero compañerismo, lo que usted tiene que hacer es tomar la Biblia y encender la luz. Y esta luz que alumbra, lo va a alumbrar su vida y lo va a hacer ver los errores y lo va a hacer ver las cosas que usted tiene que cambiar, que usted tiene que ser transformado. Y cada vez que usted vaya siendo limpiado por esa luz que le va a ir alumbrando, mira, ¿sabes qué es maravilloso de la palabra de Dios? Yo creo que yo soy una de las personas que cuando alguien me dice algo y yo estoy equivocado, yo me estoy riendo, pero muchas veces por dentro estoy diciendo, ¿será verdad que estoy equivocado? ¿Será verdad que estoy confundido? Y como que en mi mente como que no lo quiero aceptar. ¿No te ha pasado así alguna vez? Como que alguien te dice algo y como que de pronto te estás riendo y como que de pronto el semblante como que se te cambia porque, ay, esta persona solo para regañarme, esta persona solo para aconsejarme, esta persona solo... Los hijos muchas veces esto, ay, ya, pa, ya me dijo, pa, ya me dijo, ma, ya no me diga más, ya me dijo, y hasta en inglés, ay no, ¿por qué me estás diciendo otra vez? Ay no, yo sé, no me lo digas, ya me lo dijiste, ¿es que crees que no entiendo o algo? No nos sentimos de esa manera, pero dice el Señor, pero si pones atención, dice, y entonces la luz se prende y reconoces, dice, que eso no es correcto, entonces dice, vas a andar en comunión con Dios. Entonces dice, vas a tener comunión con los otros creyentes. ¿Por qué? Porque vas a caminar conforme la palabra de Dios. Y cuando caminas conforme la palabra de Dios, es la que te alumbra tus pies a donde vas, es la que te alumbra tu camino hacia donde vas, es la que te expone las cosas que son correctas, las cosas que son incorrectas. Y no solamente eso, sino que además que la usas para tu vida, la puedes usar para la vida de los demás. ¿Conoces a alguien a tu alrededor que necesita ayuda de Dios?
Primeramente, busca la palabra para ti, limpia todas esas cosas y luego empiezas a alumbrar a los demás. Porque si quieres alumbrar a otros y te quedas en tinieblas tú te vas a caer y la otra persona va a caminar bien. Entonces, alúmbrate bien, alumbra a otro para que puedan caminar tú y otra persona en luz. Con la misma luz de Cristo Jesús, que Él es luz, la misma luz de la palabra, tú te puedes alumbrar hacia donde vas y le puedes decir a otros, sígueme, sígueme. Aquí no vas a tropezar. ¿Por qué? Porque yo soy luz. Mírame cómo voy caminando. Mírame dónde voy. Mira lo que voy haciendo. Yo soy luz y tú vas caminando detrás de mí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la palabra está hablando en este día de hoy. Y voy a orar en esta mañana creyendo. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está.